Vamos a hacerlo en clase, esto para no sobrecargar, boludo. Está bien, para no sobrecargarles más de trabajo, es ir avanzando en la caracterización de un cultivo, ¿eh? Y me pasaron los grupos. Y tienen que caracterizar el cultivo. Primero vamos a caracterizar la evolución de la superficie de siembra, el rendimiento y la producción. Vamos a ver qué pasó con la producción en el periodo, por lo menos desde 2010. Esto acá 2007, así que vamos a hacer desde 2010, vamos a hacer. Este es otro periodo, 2010 hasta el 2018, hasta 2019, 2000, no, hasta la zafra 2018-2019. La actual zafra, la que acaba está por terminar, la 2019-2020, va a estar listo en 15 días tal vez, me dijo la gente de Censo y Estadística, el licenciado Anselmo, quien habló esta semana. Así que vamos a trabajar con datos hasta el año que viene, porque nos interesa es la técnica. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tomar los gráficos, los datos, y ver qué pasó en el periodo de estudio. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, entonces eso cómo hacemos es graficamos, ¿eh? Vamos a trabajar con la superficie. ¿Qué pasó con la superficie? Bueno, entonces miramos y vemos evidentemente que ha crecido, pero nada reemplaza a un buen gráfico, a un gráfico. ¿Sí? Bien, vemos que ha crecido. Dos cositas, vamos a colocar ya los años para qué ha pasado. No, seleccionar datos. Yes. ¿Qué haces, congelado? ¿Cómo estás? Sí, acá estamos creando líderes en agronegocios. Ese es mi sobrino, el doctor Enciso. Bien. Fíjese lo siguiente, si van a trabajar con líneas, fíjese que vemos que hay un crecimiento. La tendencia es creciente. Evidentemente, aquí hubo un salto fuerte. Acá volvió a caer acá hubo unos años de bonanza, por lo que veo, en la producción, la superficie de siembra, o aumentos. Pero después acá ya volvió a caer a su ritmo normal, ¿eh? O sea, que si uno hace una línea recta desde aquí hasta aquí, prácticamente evita estos años. O sea que estos años fueron unos años raros. Hay que ver qué pasó. Bueno, si trabajamos con gráfico, fíjense ustedes que todo este pedazo que está acá de 2 millones hasta abajo está en blanco. Entonces, eso te esconde ciertos detalles de los gráficos. Entonces, lo que tenemos que hacer, si vamos a trabajar con un gráfico, es, damos un formato, le decimos que en vez de empezar en cero, que empiece en 2 millones, 2 millones 200, 2 millones, 2 millones, vamos a 2 millones. Entonces, lo que vimos acá que empiece en 2 millones, es 4, 5, 6, ahí estamos. Ahí sí se nota un poco más detalles, ¿eh? Hubo un fuerte salto, tanto así que sí, bueno. O si no, si quieren mantener el cero, eviten las líneas y trabajen con barras. Yo soy más de líneas, así que eso es cuestión de gusto nomás. Pero en las barras también se nota mucho mejor que en las líneas qué es lo que ha pasado. Y fíjense, inclusive si yo digo otra vez tal formato y digo 2 millones, es 4, 5, 6, ahí está. Está mejor, ¿eh? Años, años. Acá vemos saltos, 2 años de salto, que son los años. Vamos, ¿qué años fueron esos? Fueron en. ¿Qué es lo que pasó acá? Ah, no me equivoqué. Saquemos de acá. Oh, qué burro. Ahí sí, estos son los años. Ahí sí. Bueno, y aceptar. ¿Qué tenemos? Tenemos los datos, los gráficos, ¿eh? No hay nada como un buen gráfico. Quiero mostrar los gráficos, pues el gráfico dice básicamente que la superficie de siembra de soja, sí, soja, entonces, ha crecido, ¿eh? Casi lineal, ¿eh? Va creciendo acá constantemente. Acá hay un fuerte salto 2 años, 2014-2015, un fuerte aumento de la superficie, o disminuyeron realmente la superficie, pero lo que se ve es que siguen la tendencia. Si esta tendencia hubiera sido normal, es decir, esto es una tendencia casi lineal acá, hay una pequeña pausa tal vez acá, veo que acá ¿cuánto es? 3.510.000,
y 3.544.000, casi nada. Pues fíjense aquí, por ejemplo, 3.080.000 salta a 3.500.000. Acá 3.540.000, un fuerte salto. Ahora ¿qué pasó ahí? Entonces uno ya tiene que anotar en su papel, bueno, ver qué pasó acá, por qué aumentó tanto la superficie. Bueno, eso lo estamos diciendo de forma oral, hay que decir los números de eso. Y para hacer eso podemos tomar dos formas. Si el crecimiento es más o menos regular, como se ve acá, se puede usar lo que se llama la tasa anual de crecimiento acumulativo. Hagamos memoria. Ustedes recuerdan en matemáticas, dieron intereses compuestos, ¿verdad? Intereses simples. Y después dimos de intereses compuestos, en el cual no se retira el capital, sino que se capitaliza. Bueno, esa misma fórmula se puede utilizar para hallar el crecimiento anual acumulativo y se obtiene una tasa de crecimiento que si se multiplica por la base, daría esto. O sea, vamos a sacar una tasa, digamos, 1,6%. Entonces, con ese valor se dice, la superficie si se siembra de soja ha crecido de 2.400.000 hectáreas a 3.544.000, un crecimiento de casi 1 millón de hectáreas en el periodo de 11 años, lo cual se da una tasa de tanto por ciento anual. Eso implica que si cada año hubiese crecido esa tasa, hubiésemos llegado de 2.400.000 a 3.544.000. ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, usamos la función tasa, fórmulas. Yo la tengo ya acá, así que, o sea, mm, claro, no tengo. Ah, no, bueno, claro, está es mi computadora acá, no es la de mi casa. Acá está tasa. Vemos la cantidad de periodos, contamos acá la cantidad de periodos, marcamos todo eso y vemos que hay no, número de periodos. Vamos acá abajo y dice, tenemos 12 datos. Entonces aplicamos el n-1 ahí. N-1, 12, entonces 11. Hago el jamón blanco. PA es el primer valor de la serie, valor del 2007 con símbolo negativo. Y valor final es el último valor de la serie. Ahí tenemos 4%. Es como que si cada año el cultivo hubiese crecido 3,61%. O sea, el crecimiento, esto es tasa anual acumulativo. Hay mucho énfasis al tema del que se tiene que usar en situaciones que el crecimiento ha sido regular, porque si no, si es muy irregular, este valor no significa. Lo que esto te informa es que si yo cada año acá lo hubiese sumado un 3,61% de crecimiento, o hubiese elevado n a la 12, de 2.400.000 hubiese pasado a esta cantidad. O sea, es como que cada año ha crecido 3,61% la superficie de siembra. Bien, ahora, yo puedo hacer también otra variación. Cuando tengo acá 12 años y una serie un poco extensa o series mayores, puedo tomar el promedio de los 2 primeros años y el promedio de los 2 últimos años, y eso utilizo como valor inicial y valor final. Por ejemplo, cuando tengo series muy extensas, en Paraguay no son frecuentes, pero por ahí se nos da la ocasión de trabajar. Sacamos el promedio de estos 2 años y vamos a borrar esto. Sacamos el promedio de los 2 últimos años. Sí, y tenemos. Entonces nuestra fórmula va a ser siempre tasa, perdón, cómodo acá. Un segundito. Estoy cómodo. Siempre hacer tasa. La fórmula, una vez que la usan una vez, ya viene acá en recientes. Entonces, acá no encontramos. Tasa ya encontramos, decimos. Nuestro nuevo periodo siempre va a ser 11. Una maniobra para evitar efectos coyunturales. Valor inicial, dijimos que el valor A va a ser, el valor inicial es el valor de la serie con símbolo negativo. Y va, boludo.
Bien. 11. Siguiente. Menos. Esto es positivo. Esto. Perdón, a la señorita, por mi vocabulario, soy muy expresivo, qué sé yo. Ahí está. Entonces vemos que se mantiene en 3,61 o 3, algo. Y 3,4, 0,20, 0,20 puntos por ciento de la diferencia, no 20 por 0,20% de diferencia. Y se mantiene la tasa, ¿por qué? Porque es regular. Fíjese usted que este crecimiento es muy regular, entonces ha crecido a esa tasa. La segunda cosa que podemos hacer es podemos comparar los extremos. ¿Cuánto ha pasado de 2.400.000 hectáreas en el 2007 a 3.544.000 hectáreas en el 2018? Lo cual implica un crecimiento es igual, abro paréntesis, año 1, año inicial, dividido, año final, menos 1, y tengo tanto por 1. Puede ser negativo. Algo. Ahí sí. Ha implicado un crecimiento de 48%. ¿Cómo yo verifico esto? Hago lo siguiente. Es igual 1,48 por, tiene que dar cerca de 3.544.000 hectáreas. Y 3.552.000 hectáreas. Está bien. Significa, en el periodo de 2007 a 2018, el crecimiento anual acumulativo ha sido de 48%. En términos absolutos, es un crecimiento en términos de hectáreas de 1.144.000 hectáreas. Esa es la que ha crecido la superficie de soja en el periodo. Yo tomo esto, lo divido, acá. Ahí está el 48% que calculamos hace rato. Como que esta superficie inicial de 2007, el 50% creció para el 2018. Bueno, eso es lo que digo. Apoyo mis datos con números. Tengo un gráfico y el gráfico lo que hace es dar respaldo visual a mi expresión. Hago dos tipos de crecimiento. Anual acumulativo, en caso de que haya crecimientos regulares como esto, que puede ser extremo a extremo, o puedo tomar, en serio algo extensa, más de 10 años, puedo tomar promedio de los dos primeros años, los dos últimos años, o puedo simplemente hacer variación de extremo a extremo. También puedo hacer variación, digamos, este tipo de variaciones. Puedo tomar el promedio de los dos últimos años y digo, en promedio ha crecido 1.095.000 hectáreas, casi lo mismo. ¿Sí? Y esto sale casi lo mismo, poca diferencia, porque voy tiene un crecimiento regular, 45% hasta 48%. Bien, esto es todo bonito, que es muy regular, no tiene problemas. Cuando hay irregularidades sí surgen problemas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La superficie de soja ha crecido en Paraguay, ha crecido sustancialmente, ha pasado de 2,4 millones de hectáreas a 3, prácticamente 5 hectáreas, ha crecido, prácticamente terminando, ha crecido 1 millón de hectáreas en un periodo de 11 años, casi a 100.000 hectáreas por año. Ahora, ¿eso es mucho, es poco? Yo para siempre decir que algo es importante o significativo, tengo que compararlo con algo. 1 millón de hectáreas, bueno, puede ser que sea mucho, pero es, si hay otros cultivos que crecieron a 6 millones, 7 millones, 8 millones de hectáreas por año, entonces mi 1 millón es nada. Entonces tengo que comparar con otros cultivos. ¿Alguien quiere entrar? Karina, vos estás, ¿verdad? ¿O estás suscitando todo esto? Muy bien. Tengo que comparar esto contra otros cultivos. O sea, usted tiene que agarrar ahí por lo menos en
tienen que tomar las publicaciones de estadísticas, de compendios, las publicaciones anuales que hace el Ministerio sobre superficie de siembra y vean cuánto creció la superficie de siembra de otros cultivos comparativo, ¿no? Como la soja sería superficie de arroz, de trigo, de maíz, o toda la superficie agrícola de Paraguay y comparar cuánto ha crecido la superficie agrícola de Paraguay en ese periodo y cuánto ha crecido la soja. Entonces ahí uno ya puede decir que está por encima del promedio de crecimiento nacional, está por debajo, es poco, es mucho, nada. Pero siempre poco, mucho, nada es algo que tiene que ser comparado contra algo, ¿no? Bien, el mismo ejercicio podemos hacerlo para rendimiento y para producción. Bien, vamos a concentrarnos en producción y rendimiento ahora. Entonces quiero mostrarles algo. Dios mío, ¿cómo correr ahora? Bien. Estamos acá. Pregunta hasta aquí, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? Hay gente que no tiene micrófono, así vamos a ver qué pasa. Ok, ¿alguien tiene pregunta? Si alguien tiene pregunta, chatea, por favor. 10 chats, Dios mío. Hoy empiezo a leer, sí, profe, tema, noticias como este, presta atención igual. No. Sí, hoy empiezo a leer. Sí, hay que leer todos los días. Es bueno para tu formación. Sí, te Profe, escucho. Sí. ¿por qué enfatizas cuando decís que hay que tener en cuenta qué tanto creció un cultivo comparando con otro? O sea, esa comparación que vos haces, como, o sea, cuál es la razón Ah, de, no ok. sé cómo decirlo, sino que, Sí, entiendo. Digamos que, vamos a tocar salario, digamos yo gane 5 millones de guaraníes al mes. ¿Eso es mucho o poco? y es mucho o poco relativamente a otros salarios, por eso, Claro, y la misma cosa en la superficie. La superficie. Ese crecimiento es mucho o es poco en relación ¿a qué? Bueno, tenemos que buscar en relación a qué. Yo puedo decir eso en relación a, viendo que la soja es un cultivo de agricultura mecanizada, puedo comparar con la superficie de crecimiento de maíz y trigo, que son sus compañeros, o puedo comparar con el crecimiento de toda la superficie agrícola del Paraguay. Entonces ahí vas a decir, va a tener el sentido que tu crecimiento de 1 millón de hectáreas en 11, 12 años es mucho o es poco. ya. Pero respondí tu pregunta o no respondí tu Sí, pregunta. sí, sí, Ah, está claro, la verdad. sí, siempre hay que comparar con algo para decir si es mucho o es poco. Entonces ahí tiene sentido. Bien. Ahora, esto es muchísimo. Pues 1 millón de hectáreas es mucho. Bien. Vamos a tomar estos dos datos. Yo puedo hacer este mismo ejercicio y vamos a tomar este crecimiento anual. Esto es F2, ahí tiene que estar antes. Vamos a hacer control C. Esto es para debajo. F2 y vamos a hacerlo. Es D y D. Ha crecido 2,48 la producción y el rendimiento, como se ha comportado, ha decaído. Bien. Fíjese, acá tenemos 3,61 el crecimiento de la superficie y 2,48 la producción. O sea, la producción ha crecido a una tasa menor que la superficie. O sea, podemos concluir con esto que la gran producción de soja que tenemos se debe a un aumento en la superficie en primer lugar y después en el rendimiento. ¿Por qué rendimiento? Porque la producción es producto. Ya te vas, Peter. Óchimo, nos vemos mañana. Porque la producción es producto de rendimiento por superficie. Bien, veamos cómo queda el gráfico de producción. Excelente, qué suerte. En este caso, por ejemplo, no tiene poco o ningún valor hallar el crecimiento anual acumulativo por la irregularidad de los datos. ¿Qué nos está pasando? Estos datos son muy regulares, entonces no tiene sentido hallar el crecimiento anual acumulativo porque, como dije, este valor es como que cada año, cada año, la magnitud que estamos midiendo va creciendo a esa tasa. Yo matemáticamente puedo hallar acá la diferencia
el crecimiento anual acumulativo. ¿Por qué? Porque el cálculo es entre extremos. Pero fíjate que ahí sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces el dato tiene poco o ningún valor. Lo que sí podemos hacer es hallar este crecimiento, el crecimiento de extremos. Podemos decir, ha pasado de 6 millones de toneladas producidas en 2007 a 7 millones en el 2018, que fue un año atípico, pero ha llegado del año anterior a 11 millones de toneladas. Y después decimos, aunque hay que resaltar que el crecimiento ha sido muy irregular, con picos de fuertes caídas como en el año, vamos a colocar los años acá, como ha acontecido en el año 2009, 2012 y una caída, si bien menor, en el 2018. Y hay que buscar los motivos. Esto básicamente sequía. Pero tengo que colocar los motivos. No es solamente explicar también. Ok, gracias Ángel. No es solamente decir lo que dice el gráfico, sino explicar. Y no toda la explicación está en los gráficos. Uno tiene que buscarse en otro tipo de fuente. Vamos a ver después los tipos de fuentes que podemos utilizar. Por lo menos dejamos nuestro análisis a lo que dicen los gráficos. Entonces, en este caso, ya dije, hallar esta tasa anual de crecimiento acumulativo tiene poco o ningún valor. Matemáticamente se puede hallar, inclusive lo hallamos acá, pero no tiene valor. Bien, ahora, ¿qué pasa con los rendimientos? Esto sí es, si yo tomo acá el punto, 2,50. Ajá, ok, bien. 2,50, 2,50 toneladas. Y acá hemos llegado a 2,22, menor inclusive. Pero tenemos que decir que hemos llegado a un pico acá en este año, a 3,15 toneladas por hectárea. Acá hemos tenido cerca de 3. O sea que la producción también ha sido muy regular y se ha movido en un rango. Ahí hablamos de rango. Estamos viendo un rango que ha ido entre no sé cuánto y cuánto. Entonces vamos a hallar otros indicadores acá. Vamos a hallar el promedio, la media de crecimiento, media simple, el crecimiento, media simple no, de el rendimiento. Usamos promedio para eso. El promedio de este crecimiento ha sido 2,52. Yo puedo agarrar y este 2,52 puedo agarrar y pegar acá, pego como valor y después estiro hacia abajo esto. Sí. ¿Y cuál es mi gráfico de...? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este gráfico, control X. Vamos a insertar acá un gráfico, una hoja. Y vamos a pegar acá. Ahí está. Acá yo puedo agarrar y seleccionar datos. Vamos a insertar un dato. Y vamos a agregar un dato. Y le vamos a llamar ese dato media. O promedio, ¿no? Como mejor que les guste. Este dato está acá. ¿Aceptar? Bueno, pues no, este no es. Este es, okay, este es el gráfico de producción. Vamos a acá está el rendimiento. Vamos a sacar también este. Vamos a dejar de superficie, el de rendimiento vamos a dejar acá. Hoja de trabajo. Vamos a cerrar esto. Y este sí, este es el de rendimiento. Sí. Y vamos a seleccionar datos. Vamos a agregarle un dato. Aquí le vamos a llamar promedio. Media, como más les guste. Y ahí está, vamos a marcar esta sería. Ok, ahí sí va a tener sentido. Entonces lo que hiciste es lo siguiente. Cada nuevo dato se agrega, hay que meterle 2 años. Yes, ahí está. Entonces, ¿qué hicimos? Graficamos los rendimientos
Y sacamos un promedio, encontramos que el rendimiento anual es muy irregular. ¿Por qué? Porque somos cultivos que dependen de la lluvia. Eso cuando vean los textos van a encontrar que la agricultura paraguaya es muy clima dependiente. Eso explica gran parte de las variaciones. Entonces esto es muy, no, o sea, realmente no es información, o sea, es muy, ¿qué se puede decir acá? Que la producción ha estado por debajo y por encima del promedio, que el promedio ha estado en 2,51, se ha movido en un rango que va desde 1,50, Dios mío, ¿cuándo fue esto? 2009, pero ha llegado a 3.000 toneladas. Entonces, como son 7, 11 años, podemos tomar los últimos 3 años o 5 años. Vamos a dar los últimos 5 años a ver qué promedio tenemos. Sí. Ahora, si yo tomo los últimos 5 años, tengo 2,7 de promedio, casi un 10% más que la media. Entonces, hay mucho cuidado cuando tomamos promedios de serie muy prolongadas. Si ustedes se fijan, desde aquí más o menos es un poco más regular. A partir de acá hay menos variación en los rendimientos. Acá sí hubo fuertes variaciones. Puede ser antes que hubo variaciones, puede ser problema de datos también, la anotación no sabemos. Ahora, hay una cosa que se llaman números índices. Si yo quiero comparar cómo ha crecido, para responder a la pregunta que le, a la respuesta que le di hace rato, o sea, a lo que le dije que la producción en Paraguay ha crecido debido al aumento de superficie y no de rendimiento, tengo que comparar estas tres magnitudes, que si yo los grafico, no tiene mucho valor porque son muy diferentes unas de otras. Entonces, cuando yo tengo magnitudes o datos muy distintos uno de otro en sus cantidades, recurro a los números índices. Acá nos falta marcarles el máximo y el mínimo. Entonces, es igual al máximo y es igual al mínimo. Entonces, ya tengo los rangos. Siempre hablamos también en este negocio de rangos. Es igual a mínimo. Ahí está. ¿Qué pasó? El máximo. Vamos a ordenarnos un poquito. Mínimo. Es igual. Mínimo. Ahí está. Doble clic y marcamos la serie. Ahí nomás. Ahí está. Ahí está. Miren, el promedio ha sido 2,52, se ha movido entre 3,15 y 1,49. ¿Qué pasa? No. Muy bien. Ahora, cuando yo quiero comparar magnitudes, si va a tiempo, recurro a los índices. Vamos acá. Indi, voy. ¿Qué le pasa a mi secretario? Índices. Los índices consisten en lo siguiente: dividir toda la serie por un año base. Y generalmente usamos como año base el primer año. Y lo multiplicamos por 100. Dividido, dejamos truncado porque todo vamos a dividir por el año base por 100. Hacemos lo mismo para los otros años. Tengo que hacer una pequeña corrección. Acá tiene que ser D. ¿Sí está bien? Este tiene que ser D. D5, ¿sí? Y el otro también tiene que ser E. Acá. Muy bien. Estación. Y estiro esto hasta el final de la serie. Hasta acá. Un poquito más. Ahí. ¿Qué pasó? Mi mouse está jodiendo. Tiro un poquito más. Hasta ahí nomás. Y voy y voy a copiar los títulos acá. Ah, ya sabemos cuál es cuál. Entonces, superficie.
rendimiento, después producción. Podemos graficar así. Y en un solo gráfico tenemos tres magnitudes con unidades totalmente distintas, la podemos comparar. Fíjese la superficie y fíjese lo que es la producción y el rendimiento. Evidentemente que la producción, acá se muestra que este crecimiento de la producción, que ha ido creciendo, se debe no al aumento del rendimiento, no porque haya aumentado el rendimiento por hectárea, sino aumento en la superficie de siembra. Entonces son los números índices. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, yo creo que es suficiente ya para divertirnos por hoy. Sí. Ok, preguntas. ¿Alguna acotación? ¿Algo no está claro? ¿Algo que quieren preguntar, agregar? Entonces, lo que también podemos hacer lo siguiente es, vamos a hallar el coeficiente de variación, aunque vamos a hallar, tenemos la media, vamos a hallar la media. Vamos a hacer producción. La media. Tenemos la media, ahí cerrando, que es el promedio, en pocas palabras, el promedio de producción. Vamos a sacar la desviación estándar. Es igual desde P. M, o sea, desde M. Desviación estándar. Y si yo agarro y divido la desviación estándar entre la media o por la media, a un porcentaje, 0,28. O sea, si yo agarro y veo, ¿eso qué significa? Que estos datos han tenido un coeficiente de variación de 28, 29%. Es una medida de la variación de los datos respecto a la media. Recuerden que la desviación estándar es cómo los datos se desvían con respecto a la media. Si yo esa desviación divido entre la media, me da el coeficiente de variación, que es un indicador que usamos mucho para medir cuán variables son. Usamos mucho en bolsa, en mercados futuros, para analizar los contratos. Y aquellos con mayor volatilidad o mayor variación son los que menos queremos, ¿verdad? Pero acá nos sirve para ver el coeficiente de variación de la producción. Podemos tomar estos mismos datos y pasarlo a la superficie y pasarlo, acá sí va a ser grande. Entonces, pasa si ponemos para el promedio, ahí está, 0%, claro, porque son iguales. Esto vamos a poner en formato número. Que decía la media con respecto a la distribución normal, media tanto y desviación estándar 0, creo que decía. Bien, ahí tenemos. Ahora yo esto puedo agarrar y hacer estos mismos ejercicios para soja, trigo y maíz, por ejemplo, para trigo y maíz, que son nuestros cultivos de agricultura mecanizada, o para arroz también, y veo cuál ha sido el comportamiento, el coeficiente de variación de la producción, por ejemplo, o del rendimiento, o de la superficie de siembra en este cultivo. Esos datos también que me sirven para caracterizar mi producción. Bien, gente, preguntas. ¿Alguien tiene, Ortellado, una pregunta? Listo, Renato. ¿Me salió? Qué bien. Bien. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Por mí todo claro, profe. Ok. ¿Otro? Profe, Señor, te escucho. el tema de la presentación de los datos que quedó en cada cultivo con cada grupo, ¿eso cómo vamos a hacer? ¿Hacemos la siguiente clase? ¿Cuándo más o menos? No, la idea es que ahora por hoy ya son faltan 10 minutos. La idea es que ustedes traigan esos datos,
tengan esos datos y empecemos a hacer estos análisis en la clase. En la próxima clase yo quiero que ustedes no vayan a hacer en su casa. Entonces, si tienen tiempo, hagan. Por la idea es que en la próxima clase usemos 15, 20 minutos para ver las noticias resaltantes en el mundo de los negocios de Paraguay y del mundo, si es posible. Y después trabajan en estos datos. En esta hora de clase quiero que vayan haciendo estos análisis, que tomen sus datos, hagan estos cálculos y comenten, vayan escribiendo. O sea, la idea es utilizar la clase para hacer el trabajo y ver hasta dónde avanzamos ahora. Porque ya encontré que eso de dar para que hacer en la casa se deja a última hora, no se hace todo mal. O sea, al final no aprendes nada, hay una pérdida de tiempo. Entonces, este año hablamos con el ingeniero Ditze y hacemos las prácticas en clase. Creemos que así el aprovechamiento va a ser superior. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Tenés tus datos y se organizan en el grupo y trabajan ustedes. No hace falta que estén conectados conmigo mientras trabajan. Yo ya está conectado porque tengo el internet de la facultad, que es gratis para mí, y ya está en el WhatsApp. Entonces, si surgen preguntas del grupo, me envían al WhatsApp o hacen acá en el chat del Meet también si quieren. Pero la idea es que en la clase vayan haciendo el ejercicio, los trabajos. ¿Cómo se organiza internamente dentro del grupo? Eso ya queda a cargo de ustedes. Ustedes se organizan. Qué sé yo. Profe, y respecto a eso, de repente así la próxima clase le toca arroz, la siguiente le puede tocar soja y podemos instruirnos así si que le parece, si que te parece y le parece a los compañeros también. Sí, eso ya, claro, sí, cada uno, eso ya es un acuerdo interno del grupo. Ya. Ahora, le toca a fulano, ¿qué me quiere decir con que le toca a fulano? No, y bueno, ponerle que para la siguiente clase le toca la caracterización del cultivo a lo que tienen el cultivo de arroz. Y bueno, y ellos van a trabajar. No, vamos a trabajar todo, tanto los arroz, los de maíz y trigo, Ya. Todos juntos vamos a estar trabajando. Todo, dale. Porque, claro, cada uno con su cultivo y en la forma que el grupo se organiza. Y yo ya estoy acá para responder preguntas. O sea, en la próxima clase tenemos que terminar caracterizar superficie, rendimiento y producción, hacer los cálculos y decir qué ha pasado con la superficie. Y me tienen que entregar al final de la clase un escrito, una página por lo menos. Y yo después les devuelvo y con mis comentarios. Déjenme mostrar lo que es una devolución. Un segundito. Acá está. Más o menos me entregó todo continuado este trabajo y yo acá les pongo unos comentarios que hace falta. Esto es lo que usted me va a entregar, así una página, por ejemplo, escrito de su trabajo. Después yo les devuelvo con mis comentarios y sugerencias. Y, por ejemplo, acá en este caso, a esta señorita le dije que fijen estas dos publicaciones para darle más sustento a su trabajo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, usted termina la clase el próximo miércoles. Usted me tiene que entregar una página, por lo menos, de comentarios sobre el comportamiento de la superficie, rendimiento y producción de su cultivo, comentarios y cálculos. Y yo les devuelvo durante la semana con mis comentarios y sugerencias. Esa es la idea. Así vamos a ir construyendo. Una vez terminado la parte de estas generalidades, vamos a pasar en 15 días a departamentos. Vamos a ver cuáles son los principales departamentos productores, cómo se han comportado en el tiempo estos departamentos, han sido los mismos, han variado, cuánto han variado, etcétera, etcétera. Y ya, en 22 días vamos a entrar si son sobre exportación, ¿verdad? Bueno, a los principales mercados de exportación. Y así voy avanzando. Vamos hasta dónde llegamos, ¿eh? Ok, si no hay preguntas, gente, lo podemos dejar hasta acá, ¿eh? ¿Alguien tiene algo que preguntar, aclarar? No, entonces, alguien preguntó algo en el chat porque había gente sin micrófono. Ok, bien, gente, gracias por su tiempo y nos vemos en 15 días, ¿eh? No, ¿qué 15 días? 8 días. La próxima semana nos vemos y ahí vamos a trabajar con estos datos, ¿eh? Perfecto, profe, muchas gracias. Ustedes ya tienen los datos. Yo les pasé los datos y yo les pasé esta planilla Excel de datos y les pasé creo que los PDF de sitios agropecuarios. Ustedes tienen que armar ya los datos hasta el 2018, ¿eh? Tienen que tener todo listo ya para trabajar la próxima clase. Ok, gracias gente, pórtense bien, ¿eh? Gracias, profe.